Buenos días, familia Fe, bienvenidos a este tiempo devocional. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más de recibir su palabra. Buenos días, Michas, ¿cómo estás? Buenos días, Estefi, muy bien. Buenos días a todos los que se conectan. Bueno, vamos a iniciar este tiempo colocándolo en las manos de Dios, entonces vamos a iniciar con una oración. Sí, Señor. Vamos a pedirles que tomen este tiempo para entrar en oración, los que pueden. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que tú nos regalas. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos vas a hablar en el día de hoy. Te pedimos que sea esa palabra llegando al corazón de cada persona que se dispone para escuchar, para atender a tu llamado, Señor bendito. Hoy ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que nos hables. Háblale a nuestra necesidad, háblale a nuestro corazón, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. Ayúdanos, Señor del cielo, a poder entender y a poder tomar decisiones sabias y prudentes respecto a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice todas las personas que se conectan en este momento y que seas tú, Señor, hablando en esta mañana. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante acerca del desierto, de la aflicción. Entonces vamos a iniciar leyendo nuestro texto básico. Está en Oseas, capítulo 2, vamos a leer versículos 14 y 15 en la versión Reina Valera, primero que todo. Entonces dice así: pero que he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es un pasaje bien importante que, como decía Estefi, nos habla de qué pasa en medio del desierto. En la historia de Oseas veíamos que Oseas tuvo que, por orden de Dios, recoger a su esposa, escoger a su esposa, que era una mujer prostituta, la llevó, hizo su vida con ella, tuvieron 3 hijos, pero ella volvió a esa vida que tenía, que no era agradable al Señor. Entonces, toda la historia de Oseas nos habla de lo que pasó, de lo que padeció Oseas, pero nos habla principalmente de cómo el Señor la llamó en amor. Y dice, quisimos traer esta versión, nueva traducción viviente, para que miremos cómo le habla. Dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Muy bonito como lo dice esta versión, ¿no? Lo dice un poco más claro, pero tenemos una versión mucho más especial y queremos también compartirla. Esta es la traducción del lenguaje actual y el título que dice ahí es Dios perdonará a su pueblo, para iniciar como esta porción de estos versículos. Y dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Recordemos que además de que este libro habla de que Oseas se casó con una mujer prostituta y fue por orden de Dios, era una forma en la que Dios también le iba a enseñar al pueblo de Israel cómo él había sido infiel, cómo él se comportaba a veces como una mujer prostituta. Entonces aquí ya lo dice más claramente y dice: llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Qué hermoso como lo dice, ¿verdad? Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Y nos encantó mucho esta versión, ¿verdad? Hablábamos de eso y decíamos, bueno, el Señor es tan bonito porque dice que nos va a volver a enamorar, y a veces nosotros nos comportamos como el pueblo de Israel y a veces cometemos infidelidad con el Señor, y es necesario como esos tiempos de desierto donde Él nos atrae, vuelve y nos llama, vuelve y nos lleva, vuelve y nos enamora. Así es, Estefi. Hay dos aspectos muy puntuales que vimos de la traducción del lenguaje actual. Dice: con mucho cariño, y dice: haré que se vuelva a enamorar de mí. Y contrario a lo que podemos pensar, que en el desierto va a pasar algo que nos va a doler, va a ser algo doloroso, algo que no vamos a desear. Es un tiempo, o es un espacio, o es un lugar que no nos trae justamente bendición, o que es algo que no nos gusta. Pero lo que sí debemos tener claro, y lo que dice la palabra, es que el Señor lo va a hacer con mucho cariño y que va a hacer que nos enamoremos de Él.
Allí en la versión Reina Valera hay una palabra que dice Acor, Valle de Acor, y pues en las versiones más, las dos más que leímos, lo dice como traduce Acor, que traduce Valle de problemas, de aflicción. Y esto es el desierto a veces, ¿no? Hoy en día lo podemos ver como un problema, como una debilidad, como una dificultad, y definitivamente es un lugar en el que no queremos estar, ¿cierto? Es un lugar de silencio, es un lugar de soledad, es un lugar donde no hay nada, nos causa tanta incomodidad que queremos salir rápido de ahí, queremos irnos ya, pero es tan necesario. A veces uno se queda pensando en por qué estoy aquí, por qué estoy viviendo esto, pero saben, hoy queremos hablar acerca de para qué, y vamos a ver algunas razones para las cuales el Señor usa esos desiertos en nuestra vida. Sí, y antes de que hablemos del para qué, es que una de las cosas que veíamos también era cómo relacionamos, cuál es esa primera imagen que tenemos cuando hablamos de un desierto, y es que el desierto en el que al que atrajo el Señor a la esposa de Oseas era un desierto casi que de consecuencia, porque ella estaba en malos caminos, ella estaba llevando una vida no agradable delante del Señor. Entonces, nosotros cuando hablamos de desierto, ¿qué es la primera imagen? Lo que decía Steffi, ¿no? Es un lugar de desierto, de soledad, es un lugar donde no hay nada agradable para ver. No pensaríamos, o sea, cuando decimos desierto, yo creo que no nos imaginamos algo agradable, no es todo lo contrario, es casi que una tragedia, es un momento árido, es un tiempo de soledad que no es agradable para nosotros. Pero como decía Steffi, más que el por qué, porque sabemos por qué pasamos por desiertos, porque hay muchas veces nosotros mismos lo buscamos, son situaciones que nosotros mismos nos metemos ahí. Pero entonces lo que queremos es llevarlos a que nos pensemos más bien el para qué. Sacamos unos puntos del para qué nos va a servir el desierto. Listo, y para empezar a hablar de esos puntos, recordemos, si hablamos de que es un lugar en silencio, el desierto, entonces es un lugar donde es muy fácil escuchar, ¿cierto? Y ese es uno de los primeros, el primer propósito que queremos mencionarles en esta mañana, es que el desierto es un lugar donde podemos escuchar la voz de Dios, es un lugar donde podemos escuchar esa voz que de pronto en los afanes, en el corre-corre día a día, uno se la pasa por alto, como que deja de escucharla o de ponerle atención, porque el Señor siempre nos busca y siempre quiere hablarnos, pero a veces nosotros somos los que como que en medio de todo lo que vivimos cerramos nuestros oídos y no lo queremos escuchar. Y el desierto, a pesar de que es un lugar, como ya lo hemos mencionado, que es difícil, que es incómodo, es una oportunidad para escuchar al Señor. Sí, así es, Steffi. Y el segundo punto que veíamos era que nos sirve para acercarnos y enfocarnos en él. En un desierto no hay nada. En un desierto lo único que vemos son montañas, no vemos nada verde, no hay distracciones, y eso nos permite que enfocarnos en el Señor, en lo que decía Steffi, en escucharlo y en recibir lo que Él nos quiere decir, en enfocarnos principalmente en Él. Así es. Además de que podemos escucharlo, de que podemos acercarnos y enfocarnos en Él, otro propósito del desierto es valorar su presencia. Muchas veces obviamos como que sus bendiciones, ¿cierto? Es como que, ay, sí, yo todos los días amanezco, yo todos los días voy a trabajar o voy a estudiar, pero muchas veces como que no valoramos mucho su presencia, que dice su palabra que va con nosotros todo el tiempo, que todo el tiempo Él nos acompaña. Y este tiempo de desierto es como para darnos cuenta de que su presencia es muy valiosa y que es muy importante, y es una oportunidad de ver cuáles son sus bendiciones, de que su compañía está con nosotros y de que esa compañía siempre nos lleva como de bendición en bendición. Y es una oportunidad muy bonita para ver como esas cosas que el Señor hace por nosotros que a veces se nos pasan por alto. Amén, así es. Otro beneficio o el otro para qué del desierto es que ahí reconocemos que su poder, la necesidad que tenemos de Él y que no somos nada sin el amor de Dios, ¿no? Es un momento que justamente como no tiene distracciones, nos ayuda el Señor a reconocer esa necesidad que tenemos de Él, a decir, sí, o sea, yo sin Dios no puedo seguir y lo necesito. Y ese es otro propósito al que nos lleva al desierto. Es uno de los más principales, yo diría, ¿no? Porque lo necesitamos todo el tiempo lo necesitamos, y a veces creemos que no. Y aún en tiempos de abundancia, no solamente en el desierto, que sí. Todo el tiempo necesitamos al Señor.
Y vean que recordando la historia en Oseas, era su esposa que se había alejado, ¿no? Entonces había como una separación, una ruptura. Y el tiempo del desierto es un tiempo de reconciliación. Básicamente en este contexto de esta historia, era una esposa infiel y Dios la compara con Israel, que fue infiel, que se fue a muchos dioses ajenos. El desierto es un tiempo de reconciliación. Así como decíamos, de pronto a veces uno comete el error y es por eso que resulta metido en problemas, pero el Señor es tan lindo y tan hermoso que estos tiempos son oportunidad de reconciliarnos, de restaurarnos, de que nuestra relación con Él mejore. Porque precisamente lo que decíamos, a veces nos vamos por otro lado, estamos en nuestros afanes, estamos en nuestra vida normal, día a día, y nuestra relación con Él como que mengua. Pero el desierto es un lugar donde nuestra relación con el Señor se fortalece. Sí, tienes razón. Y mira que este otro punto me gusta mucho, porque es algo que a veces nos cuesta, y es que el Señor revela su carácter perdonador en medio del desierto. Mira que ni siquiera fue la esposa de Oseas, que en efecto la historia de Oseas tipifica o es una analogía también de la relación de Israel con el Señor. Ni siquiera fue el pueblo de Israel, ni siquiera fue la esposa de Oseas la que tomó la iniciativa de decir me voy a poner a cuentas o voy a pedir perdón. No, fue el Señor el que la llamó. Pues el Señor, a pesar de esa situación de pecado, la llamó y le dijo, yo quiero perdonarte, yo quiero traerte a este espacio conmigo para perdonar lo que tú has hecho y para reconciliarnos, que era lo que decía Steffi en el punto anterior. Ese punto es hermoso, o sea, fundamental, porque sin el perdón de Dios lo necesitamos tanto todo el tiempo, y hay algo más, otro propósito del desierto es sanarnos, es llevarnos a ver ese amor de Dios tan incomprensible que precisamente lo lleva al perdón, que lo lleva a traernos, a pesar de que nosotros mismos no lo pidamos o no lo busquemos. Él sabe que lo necesitamos y va hacia nosotros, nos atrae, nos enamora, nos lleva aparte, ¿sí? Y nos da ese tiempo de pausa, de silencio, donde nos enseña cuánto nos ama, que ni siquiera lo podemos entender. No es algo que se pueda entender o calcular, pero nos ama incondicionalmente. Es un amor que humanamente no lo podemos entender, y de pronto hay alguna persona que nos está viendo o que nos está escuchando que necesita reconciliarse con el Señor y que necesita recibir ese perdón, porque es el perdón de Dios, pero también el perdonarnos a nosotros nuestros errores, ¿no? ¿Eso qué hace? Que nos da nuevas fuerzas, que nos revitaliza y nos anima a devolvernos o a retomar esa relación que teníamos con Dios. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos mencionado anteriormente nos hace entender un poco ese amor magnífico del Señor, ese amor que nos atrae, ese amor que nos perdona y nos restaura y nos anima a seguir esa vida con Él. Sí, y algo muy importante, ya de pronto podemos imaginarnos y pensar en muchos otros propósitos del desierto y muchas otras cosas que sacamos después de haber pasado por un desierto, pero queremos dejarlo hasta ahí y dejar una nota importante. El desierto no es un lugar de muerte, no es un lugar de muerte. El Señor es un Dios que nos ama, es un Padre que conoce la necesidad de sus hijos y atiende esas necesidades. Por lo tanto, nunca te va a llevar a un desierto para destrucción ni para muerte. Y además también es temporal. Sí, eso te iba a decir, que también es algo momentáneo. En el desierto no vamos a estar todo el tiempo, a pesar de que en el desierto pasamos principalmente cuando nosotros, por consecuencias de nuestros actos, caemos ahí. Pero como decía Steffi, es un momento, es algo súper importante que nos quede en esta mañana muy claro, es que no es para destrucción y que es el Señor el que nos anima, el que nos demuestra su infinito amor hacia nosotros, que nos anima a seguir con Él. Hay algo que vemos para retomar la historia de que hablábamos de Oseas, y es que ahí en el capítulo 2, unos versículos antes, dice que ella va a sus amantes para que le den joyas y se arregla para ir, y para la traición, para la infidelidad. Y eso nos hace pensar en lo atractivo que puede ser el pecado. Sí, ¿cierto? Lo que el mundo nos atrae, ¿no? Lo que que no es Dios, sino que son otras cosas externas que nos llegan a atraer, que nos llegan a capturar nuestra atención y que nos llevan a desviarnos de los caminos del Señor. Pero también debemos recordar a través de eso
¿cómo fue que el Señor nos atrajo? No sé Sí, si sí, hacíamos el ejercicio de recordar cómo me atrajo cuando llegó a mi vida, ¿no? Cómo nos atrajo. Aquí vemos una historia muy chévere de donde Dios toma la iniciativa de atraer a su pueblo nuevamente para enamorarlo, pero hay un momento cero donde nosotros conocemos a Dios realmente y ese momento a veces uno lo olvida, pero quiero que hoy pensemos y con Mechitas también lo pensemos para que cada uno de nosotros recuerde cómo fue atraído al Señor, cómo fue que el Señor nos enamoró. Tal vez tú llevas un mes, 2 meses, años o la vida entera desde niño, tal vez, y no lo recuerdas claramente, pero yo sé que hay un momento donde uno puede decir, uy, sí, fue ahí donde el Señor me capturó y me enamoró. Y es bonito recordarlo en esta mañana porque nos hace como hacer esa relación. Si estás viviendo por un desierto, si estás pasando por una dificultad que tú crees que esta prueba, que por qué otra vez, no pienses en eso. Piensa en que el Señor nuevamente te está dando esa oportunidad para atraerte, para enamorarte y para que crezcas y para que mejores y para que seas formado en algo. Y que ninguna de las cosas que nos atraigan fuera de Dios nos va a sentir tan completos y tan plenos que es su presencia, que es su provisión, que todo lo que viene del Señor es lo único que nos hace sentir verdaderamente satisfechos. Totalmente. Y es algo en lo que debemos reflexionar esta mañana y además todos los días, ¿no? Entonces queremos dejar estos tiempos hasta aquí y queremos hacer esa oración final para darle gracias al Señor porque sabemos que Él habla, ¿verdad? Ha hablado al corazón de cada uno de nosotros, a ustedes. Esperamos que esta palabra, así como dice la misma Biblia, que atraviese el corazón y que produzca ese fruto en cada uno de nosotros. Entonces vamos a hacer esa oración final. Señor, te damos gracias por este tiempo, te bendecimos, Dios, porque has sido bueno, porque nos has enseñado en esta mañana que esos desiertos, que esas pruebas, que esas dificultades tienen un propósito, que no es tan importante por qué estamos allí, Señor, sino que para qué lo hacemos, para qué estamos viviendo esas cosas, para qué estamos pasando por cada desierto. Ayúdanos, Dios, a ver en qué necesitamos ser formados, porque a veces nos distraemos tanto con el dolor que nos está causando que nos perdemos de la posibilidad de mejorar en algo. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón dispuesto, enseñable, Dios, un corazón que permita ser formado por tu presencia. Sabemos que tú nos amas y que nunca nos llevarás a un desierto para destrucción, nunca nos llevas ahí para muerte, Dios, y tampoco será eterno. Creemos en que tú eres un Padre bueno, un Padre que conoce nuestro corazón y que sabe cada necesidad que tenemos y que eres un pastor, un buen pastor que provee cada necesidad. Creemos, Señor, en que tu palabra producirá fruto y un fruto abundante. Y creemos, Señor, en que sigues obrando en las vidas de nosotras y en las vidas también de las personas que se pudieron conectar a este devocional. Te bendecimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos muchas gracias. Les deseamos un feliz día para todos. Gracias, Estefi, por esa compañía y los invitamos para nuestra próxima cita, miércoles 9 de la mañana por este mismo medio. Dios les bendiga.